Santo, lo primero y básico tengo que entender que cuando yo era inconverso, fue el Espíritu Santo que me convenció. Él me convenció. Él repartió las palabras de la forma precisa para poder entender, ¿cierto? Y poder aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. Gracias a la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? En el creyente que predicó, en que fue un instrumento. Entonces, porque no es la persona la que convence, para que entendamos. Por eso muchas religiones caen en eso, de tratar de convencer y convencer y convencer a la persona. Le forman tipos de oraciones para poder ser salvo. Repita después de mí. ¿Entiende? Sí, ahora es hijo de Dios. No, el Espíritu Santo tiene que convencer. Uno tiene que ser un instrumento. Y como instrumento, como persona, tiene que dejarse ser instrumento. No manipular la palabra del Señor, sino que dejarse ser un instrumento del Señor por medio del Espíritu Santo. Y dijimos que en Juan, ¿cierto? 16, ustedes ya llegaron, ¿cierto? Yo no. En Juan 16, el Señor Jesús, ¿cierto? Les dijo a los discípulos, ¿cierto? Versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, ¿cierto? Hablando de que iba a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice entonces que el Espíritu convencerá. Yo le dije que viene del griego elenjo. Y esa palabra hablaba de persuadir, hablaba de redarguir, hablaba de amonestar. También habla de reprender. Habla también de refutar. Convencer. Todo eso, ¿cierto? Tiene que ver esa palabra elenjo. Tal como suena. El Espíritu Santo iba a demostrar la verdad de Cristo, superando el temor a la contradicción. Porque dice porque en Cristo, cierto, muchos no creyeron. Pero el Espíritu iba a convencer a esos. En Cristo sufrió mucha contradicción. Y el Espíritu iba a convencer a esos que no quisieron creer. Convence entonces a los inconversos a través de los creyentes. Porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Entonces utiliza al creyente como un instrumento para, ¿cierto? Toda la Trinidad lo utiliza el creyente como un inconverso para dar testimonio de Cristo. Eso dice Juan 15, 26 al 27, donde Jesús les dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando los discípulos hablaran, el Espíritu Santo produciría una convicción interna en los inconversos respecto a Cristo. Esta a su vez convertiría a los discípulos en testigos, que dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Tenían que tener a la presencia del Espíritu Santo para poder ser testigos. Poder predicar la palabra de Dios, poder ser instrumentos del Señor, de la expansión de su obra. Pero tenían que recibir al Consolador primero, para poder ser testigos. Así nosotros también podemos ser testigos del Señor y debemos serlos. No testigos de Jehová, que no se ríe. Testigos del Señor. ¿Ah? Y había unas caras similares en su mente. También testigos de Jehová, pero luego bueno. Pero teniendo el Espíritu, nadie puede predicar de Dios si no le ha conocido, ¿cierto? Y no ha conocido a su Hijo Jesucristo. Y no mora el Espíritu Santo en él. No puede predicar con poder, con verdad, con conocimiento, ¿cierto? Certero. Entonces, eso ocurrió en ese contexto con los discípulos, ¿cierto? Y aún con los creyentes, nosotros somos portavoces del mensaje de Dios. El contenido del testimonio que el Espíritu refuerza entonces incluye la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la justicia y la verdad sobre el juicio. El Espíritu va a comprobar en la persona, en el inconverso, la culpabilidad. Esa es la idea, lo que tiene que efectuar en todos. Y en algunos para que se arrepientan y crean, y en otros para que, ¿cierto?, para su condenación por haber rechazado. Esta es la única referencia de la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo.
Las demás tienen que ver con su ministerio en y por medio de los creyentes. Y vamos a verlas hoy también por medio de los creyentes. Dijimos que en el inconverso, ¿cierto?, convence, da convicción de pecado para traerlo a la salvación. Entonces, es así entonces que el Espíritu Santo traerá a la conciencia de la humanidad el sentido del pecado. Recuerde que vimos cuando hablamos de la conciencia que el hombre tiene una conciencia. Tiene una conciencia, tiene un discernimiento. Pero el Espíritu da claridad a esa conciencia. Consumado ¿cierto?, en el rechazamiento de aquel que vino a quitar el pecado del mundo, a Jesús. La obra del Espíritu con el incrédulo comienza en este punto, de convencerlo de su rebelión en contra de Dios y en contra de Cristo. Antes, yo les dije el jueves, tenía que ver con no creer en Dios. Ahora que hay mayor luz, tiene que ver con no creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Desde ese entonces. El incrédulo nunca vería con claridad y nunca puede ver el incrédulo con gravedad la condición espiritual en que está, en la condenación en que está, a no ser que lo vea a través del Espíritu Santo, hablando a su vida. Ni obviamente sentirá la pesada convicción de esa actitud, a no ser por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Es la obra del Espíritu Santo quien convence y coloca el peso en la persona. En segundo lugar, dijimos también que iba a convencer en cuanto a la justicia. Eso se refiere a la justicia de Dios provista por Cristo en la cruz. Su obra fue completa, fue justa. Y eso trajo un alivio perfecto también a la justicia del siervo del Padre, que fue sacado del mundo, ¿cierto?, que lo había despreciado. Tras la partida de Cristo, el Espíritu convencería al mundo de la necesidad de la justicia, la cual se logra por creer en Jesús y obedecer a sus palabras. Eso tiene que ver con el pecado, con la justicia. Estoy haciendo un repaso para que podamos, ¿cierto?, seguir en el estudio. Y en tercer lugar y último, traería convicción en cuanto a juicio. Cristo trajo una libertad, y también lo hablamos el jueves, una libertad al juicio en el cual estaba el hombre. ¿Condenado a qué estaba el hombre? ¿Ah? ¿A qué estaba condenado el hombre? A la muerte, si no es difícil. A la muerte eterna. Y con Cristo Él trajo una libertad, Él trajo la vida eterna. Entonces Cristo trajo esa libertad y el Espíritu va a convencer a las personas de que hay una muerte eterna o una vida eterna. Hay un juicio, ¿cierto?, que se decretó en la cruz. Cuando Cristo, ¿cierto?, fue clavado en la cruz, murió y resucitó, fue juzgado Satanás, fue vencido Satanás y fue juzgada la muerte, el pecado, ¿cierto?, y todas las obras malas, las huestes de Satanás, y Satanás mismo fue juzgado. Y dije yo, joven, lo que Satanás pensaba que iba a ser su victoria fue su derrota. ¿Cierto? Entonces, esa convicción la trae el Espíritu Santo al inconverso. Y aclara, ¿cierto?, la vida, y así todos fuimos aclarados. Entendimos que pecábamos. Entendíamos que había un perdón para esos pecados. Y entendíamos que si no nos arrepentíamos, había un juicio para esos pecados. Gracias a la obra del Espíritu Santo y obviamente a Jesús y al Padre. Toda la Trinidad está trabajando en cuanto a la salvación del creyente. Y ha trabajado. Eso se llama la economía de la Trinidad, ¿cierto? Los que fueron al seminario, ¿se acuerdan de eso? La distribución de las funciones de la Trinidad. Entonces, eso fue en cuanto al pecador la semana pasada. Eso es en cuanto al pecador. Ahora, en el salvo, ¿cierto? Número 2, ahora. Número 2, ahí está. En el salvo convence también. A nosotros el Espíritu Santo nos sigue hablando. ¿O no? ¿Cierto? Hoy le está hablando tal vez, le está instruyendo. Porque no siempre nos abofetea, ¿cierto? También nos instruye. Vamos a ver eso. Nos convence de pecado para mantener al creyente limpio y mostrarle también cómo vivir por Cristo Jesús. En Juan 16, versículo 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu, ¿cierto?, guiará al creyente a la verdad. Esto es, a la verdad necesaria para que el creyente sea un creyente maduro y sea un siervo equipado a conciencia. El Espíritu derrama luz sobre Jesucristo, la imagen de Dios invisible. Derrama luz acerca de lo porvenir. Derrama luz acerca de la iglesia, lo que va a acontecer en cuanto a la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos instruye, nos guía. Y vamos a ver más aún, vamos a volver a este texto más un rato más para poder ver más cosas. Pero antes, el número 3, debemos entender la diferencia entre convicción y culpabilidad. ¿Está ahí o no? ¿Ya la leyeron ya? No puedo hacer la pregunta. ¿A la semana pasada leyeron? Mira que son pillos. Y no llegué ahí, ¿ve cómo los pillos? Convicción. ¿Qué es la convicción en cuanto al pecado? Es Dios señalando, va a decir, es Dios, pastor, mire, es Dios señalando algo en nosotros. Hasta ahí. ¿Qué respuesta más profunda? Hermano Luis, ¿qué es convicción? ¿Cómo sabe cómo ha crecido con Jorge? Es Dios señalando algo en nosotros, ¿cierto?, que está mal, para así arreglar el asunto, lo que produce arrepentimiento. Isaías 1:18, ¿qué dice? Dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese estemos a cuenta significa alcanzar una decisión legal. No es un llamamiento, un compromiso, porque el pueblo en este contexto debía llegar a un acuerdo con Dios en cuanto a la enorme gravedad que tenía por su pecado. Debían llegar, ¿cierto?, entonces a un acuerdo con Dios porque había un pecado. Y ese acuerdo debía hacer de notar la gravedad de su pecado y llevarlos al arrepentimiento, al perdón de Dios. Por eso dice, venid luego. Dice, y estemos a cuenta. Dios no estaba declarando inocentes de su maldad, sino que estaba preparado para perdonarles. Perdonar sus pecados. Si ellos se arrepentían y acudían a Él. Entonces no era un mero compromiso de consagración simplemente, sino que era arrepentimiento. Vengan y pónganse a cuentas conmigo porque hay pecado. Y el pueblo debía entender eso y arrepentirse. ¿Y el Señor qué iba a hacer? Les iba a perdonar. Porque ese es el Espíritu del Señor, un Espíritu perdonador. Y Dios hace el mismo ofrecimiento a través de Jesús. Y la obra del Espíritu logra tal convicción en la persona. Podemos entender que hay pecado, como dije, pero también que hay un perdón dispuesto, ¿cierto? Preparado para poder, ¿cierto?, ser entregado a uno. Pero la culpabilidad es todo lo contrario. La culpabilidad, ¿cierto?, es el diablo acusándole de ser nada o nadie y por eso no merece las bendiciones de Dios. Lo que no produce arrepentimiento, sino que produce más bien un remordimiento. Ese es el sentimiento de culpabilidad, que es distinto al arrepentimiento. Esto tiene que ver entonces con la obra del Espíritu Santo en cuanto al pecado, como Él convence. Él produce arrepentimiento. No culpabilidad, arrepentimiento. Y debemos entender, y ese arrepentimiento me lleva a tomar convicciones. Letra, ahora sí, letra, dijimos la A, ¿cierto? Letra B. El Espíritu Santo crea y regenera. La voy a colocar, la Andrea le coloco todo, no le puedo hacer ni una pregunta. No puedo regalar desayuno hoy día. Yo que quería regalar desayuno. A toda la información. Entonces, la obra estamos viendo qué cosa, la función del Espíritu Santo, ¿ya? Para que entienda bien en qué estamos. La función del Espíritu, de mi parte espiritual, cómo yo fui transformado, ¿cierto? Y tengo esa parte espiritual en mí, la cual debo ministrar. Para eso tengo que entender la obra del Espíritu. No puedo ser un ignorante en cuanto a la obra del Espíritu, tengo que entenderla y profundizarla. Entonces el Espíritu Santo no solamente convence de pecado, sino que también Él, ya en el creyente, crea y regenera.
El Espíritu Santo crea y regenera. Entonces, de igual forma que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación, usted puede ver eso en Génesis 1:2 o Job 3, verso 4. Pueden anotarlo porque no es fundamental para esta mañana y se nos va acabando el tiempo. En Cristo Jesús usted es una nueva criatura, nacida de nuevo por medio del Espíritu Santo, que dice Juan 3, verso 3 al 8. Juan 3, así sí, leámoslo. Alguien que lo lea, por favor. Juan 3, verso 3 al 8. Jesús aquí explica la importancia del nuevo nacimiento espiritual. Es importante, le dice que tú nazcas de nuevo, le dice a Nicodemo, ¿cierto? Manifestando que no entraremos al reino por ser buenos, sino por experimentar un nuevo nacimiento. En Cristo uno llega a ser una nueva criatura por medio del Espíritu Santo. ¿Tiene Juan 3, por favor? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Nacemos entonces del Espíritu, y ese nacimiento es necesario para poder entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Es necesario. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos un área espiritual, una parte espiritual. Si es hijo de Dios, tiene esa parte espiritual, la cual debe ser bien administrada, para que la obra no haya sido en vano, ¿cierto? Para que la obra no se estropee, porque el Espíritu le permitió nacer de nuevo, ¿cierto? Cristo, obviamente, todo, yo creo que no casemos palabras, es toda la Trinidad trabajando en conjunto, ¿ya? Para que no se confundan. Pero nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Y ese nacimiento, ¿cierto?, crea en mí un área espiritual que antes no tenía. Y ahora la tengo, entonces tengo que administrarla bien. Por eso es importante entender la preciosa obra del Espíritu. Porque tal vez uno dice, Dios, sí, la obra de Dios es tremenda. La obra de Jesucristo, más tremenda. Pero el Espíritu, a pesar de que en importancia tal vez los dos mencionados pueden ser un poco más importantes en sí en cuanto a sus funciones, el Espíritu también trabaja. Y sigue trabajando hoy en día. Es importante que lo cuidemos bien y que guardemos nuestra área, dejando de pecar, dejando de caer en las tentaciones de Satanás, ¿cierto? Para no apagar, y vamos a ver eso, para no apagar y contristar nuestro espíritu. Eso va a crear una buena mayordomía de esta área. Y va a ser al final un creyente espiritual que debe ser. Un creyente maduro. Porque eso es lo que debe ser, hermano mío. Antes de aspirar a cualquier otra cosa, debe ser un creyente espiritual. Más que cualquier otra cosa. Yo me acuerdo, no me acuerdo bien la historia, pero alguien, no sé dónde la escuché, donde dicen que, parece que Spurgeon le decía a su hijo que antes de que no se preparara para presidente, ¿cierto?, sino que se preparara para ser un creyente maduro. Incluso creo que un pastor, que era el más alto rango en lo que el hombre podía aspirar para darle la gloria a Dios. O sea, él le enseñó a su hijo que lo más importante no era un cargo importante en este mundo, sino que servir al Señor. Y eso es lo más importante en nuestras vidas, servir al Señor, más que tener un cargo y ser de renombre y tener fama en este mundo, sino que llegar al cielo, ¿cierto? Y ser bendecido por el Señor, ser premiado por el Señor por nuestro servicio y no avergonzado. Bien, sigamos entonces. El Espíritu entonces crea y regenera. Tito 3, verso 5. ¿Quién lo tenía? ¿Lo tiene, hermano? Nos salvó, no por obra de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento, ¿cierto?, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera al pecador
creyente. Literalmente lo crea de nuevo y le da la naturaleza de Dios. Dice ahí habla de dos conceptos, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién entiende esos conceptos? Aparte, pastor Liceo, porque no lo vamos a usar hoy día. ¿Quién entiende esos conceptos? ¿Alguien los entiende? ¿Alguien lo entiende? ¿Más o menos? Son medio así complejos. Tuve que ir sumergirme. Bien, vamos a explicarlo entonces. ¿No están acá, cierto? No. Bien, entonces, entendamos, para que no se me enreden, ¿cierto? Y aún los hermanos nuevos puedan entender bien todo lo que hace el Espíritu Santo. Porque todo cuando usted dijo, creo en el Señor Jesús, todo eso fue obrando en usted. ¿Me entiende? Para que entienda bien la obra. Cuando habla, ¿cierto?, del lavamiento de la regeneración, se refiere precisamente a la obra del Espíritu Santo que en un momento hace nueva a una persona por la purificación de la regeneración. ¿Ya? Esto es lo que llamamos el nuevo nacimiento. ¿Ya? Esta nueva naturaleza constituye la base para vivir nuestra cristiandad y realizar las buenas obras ahora de Dios. ¿Ok? La renovación en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu permite el proceso continuo de la vida cristiana, produciendo un crecimiento del carácter y en buenas obras. ¿Ya? Es el tratamiento diario, el crecimiento de la persona, la madurez de la persona. ¿Ya? La regeneración que dijimos, el lavamiento de la regeneración, ocurre de una vez y es absoluta. ¿Ok? Nacimos de nuevo de una vez, no podemos nacer de nuevo 5 veces. Ocurre de una vez. Hay algunos que han nacido como 5 veces, pero bueno, eso es raro. En cambio, la renovación, como dijimos, es un proceso. Es un proceso del Espíritu, alimentando, instruyendo, ayudándome diariamente, ¿cierto? Es un proceso continuo diariamente para el crecimiento, la santificación de la persona. ¿Ok? ¿Lo entendieron? ¿Ah? Obviamente, pues si el Espíritu Santo obra por medio de la palabra, Él nos enseña, nos instruye. No nos instruye, entiendan que todo esto va junto, porque uno dice, yo tengo el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me va a instruir a mí personalmente. No. Va a ocupar la palabra para enseñarte. Porque si no, son tus pensamientos, son tus ideas. Y manipulamos, ¿cierto? Todo. Acá está la palabra del Señor. Y por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos va a instruir. Vamos a verlo eso más adelante. Pero entiéndame bien, el lavamiento es el nacimiento de nuevo. Una vez y de forma, ¿cierto?, concreta. La renovación en el Espíritu es algo continuo, es el proceso, ¿cierto?, de mejoramiento de la persona, de santificación progresiva, como podríamos decirlo, ¿cierto? Porque eso es otra cosa, somos santos, pero hay una santificación, y eso es progresivo en el creyente, hasta la santificación completa que va a ser el cuerpo glorificado. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Están conmigo? Es densa la cosa, si no es fácil. Yo creo que hoy es un mal día para ponernos densos porque dormimos 1 hora menos. Así que vamos despertando ahí la... Pero voy a ir pausado para que entiendan, porque es bueno entender y aprender de estas cosas, porque con todo lo que hay hoy en el mundo nos podemos confundir con los distintos pensamientos, con las distintas filosofías, y debemos entender bien la obra del Espíritu Santo, que todos la entendamos bien, para que así no nos confundamos en eso y podamos de mejor forma servir al Señor. Entonces el Espíritu Santo, como letra B, crea y regenera, o sea, me permite nacer de nuevo. ¿Ok? Letra C, vamos avanzando, el Espíritu Santo le sella una vez que es salvo. ¿Sabía usted eso? Amén, qué bueno que lo sepa. Usted tiene un sello. ¿Qué significa? ¿No está ahí? Qué bueno que no está ahí. ¿Qué significa que es un sello? ¿Qué hay hoy día de desayuno? ¿Qué hay hoy día, Scarlett? ¿Papa frita? Sándwich.
Por si acaso, los jóvenes me pidieron autorización por estas 3 semanas que le quedan de templo, en todo caso, de poder hacer unos desayunos especiales. Por si acaso, si los van a ver por estas 3 semanas que nos quedan. Después, en la casa que estemos, el dueño de casa coloca el desayuno para todos. Nadie me quiere colocar la casa. Así, pero les pedí que sacaran todo, así que no quiero mucho movimiento, no quiero movimiento después, si no tiene que esperar. Fuera de eso, el Espíritu sella una vez que es salvo. Vamos a los textos de Efesios 1:13 al 14, 4:30 y 2 de Corintios 1:22. ¿Quién los tiene? Otro que no sea usted, que participe en todo. ¿Quién dijo amén? No, si me mira. ¿Quién dijo amén? ¿Hermano Felipe? ¿Cuál tiene? Efesios 1, 13 al 14. Otro que busque, por favor, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1:22. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4:30. Hermano Juan. Y no consisteis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y 2 Corintios 1:22. Hermana Cecilia. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bien, entonces usted puede ver en esos 3 textos que habla de la obra del Espíritu Santo, que dice que Él sella al creyente. Solamente el creyente, porque ya dejamos la obra, ¿cierto?, en el inconverso. Esto es en el creyente que ha creído, es sellado por el Espíritu Santo. Y cuando habla de sello, ¿qué quiere decir? Deja una marca, ¿ok? ¿Qué quiere decir el sello? Que no se puede abrir. Cuando dice que somos sellados, ¿qué significa que el Espíritu Santo nos selló? ¿Ah? Garantizado. Cuando usted está en el campo, ¿cierto? Y ve a las vaquitas con una marca ahí. ¿Qué quiere decir esa marca? Que tiene... Hay un dueño de esa vaquita. No digo que usted sea una vaquita, ya para que no se ofenda. Porque ahora yo le digo al Javi toda la semana que ahora se ofenden muy fácil. ¿Cierto, Javi? Que los creyentes ahora se ofenden muy fácil. Así que cuido mis palabras. Vamos, tú eres un toro, Felipe, tú eres un toro. Sí, tú eres Felipe Toro. Antes que te ofendas, tú eres Felipe Toro. Somos sellados, o sea, lo que indica este versículo, que la transacción fue terminada. Hay una identificación, hay seguridad, hay autenticidad, hay valor y autoridad. Parece que la misma presencia del Espíritu Santo sella. Es el sello, la presencia del Espíritu Santo es el sello en la persona. Y ese sello es dado por el Padre para asegurar al creyente que su salvación es eterna y que somos propiedad de Dios. Por eso le dije al principio, no somos nuestros, es propiedad de Dios. ¿Se fija que la Biblia se va complementando por sí sola? Toda la obra de la Trinidad. Le dije, no es suyo, es de Dios. Que dice que el Espíritu Santo marca ese sello. Dice, ya no te perteneces, le perteneces a Dios. Resulta también interesante... ¿Qué? ¿No es que estaba buscando el significado de arras? Sí, voy a eso. Cuando me dije, resulta interesante que la palabra griega arras pueda, bueno, tengo una definición, no sé si es la misma, pero acá tengo algo interesante que se puede usar también arras. Arras también puede emplearse para indicar también que es un anillo, como un anillo. Como un anillo de compromiso, ¿cierto? Como este que ya tiene propiedad. Soy de Natalia Salas.
donde Cristo es el novio, la iglesia es la novia y el Espíritu Santo, ¿cierto?, es la garantía de la tan esperada boda de ambos. Amén, ¿cierto? El Espíritu, es como un sello, imprime en el alma, en el acto de la regeneración, la imagen de nuestro Padre Celestial, el testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios y sus herederos. Entonces, es interesante ver que arras también, no sé si era lo mismo o no, puede asemejarse también, ¿cierto?, compararse con un anillo. Y cuando habla de arras, ahora habla de una garantía, ¿cierto? Habla de una garantía, eso quiere también decir literalmente. Hay una garantía. Y el Espíritu Santo es ese sello que nos está guiando y guardando y conservando hasta la boda. De la boda con el Cordero. Qué maravilloso es ver la obra. Y todo eso, cuando te dijo, creo. Mire todo lo que está pasando. Uno no se da ni cuenta, uno ni sabe. Uno está llorando ahí por su salvación. Y no se da cuenta que está toda la Trinidad trabajando y haciendo todas estas maravillosas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es dado a los creyentes ahora como, digámoslo así, como primera cuota o garantía para asegurarle que su herencia completa como hijo de Dios será suya más adelante. Por lo mismo debemos animarnos de mejor forma en nuestra vida espiritual para no dañar esta relación con Dios hoy. Esta relación que hay no debe ser dañada porque estamos en este noviazgo, ¿cierto? Debemos cuidarlo para presentarnos a la boda bien, sin tantos daños, sin tantas imperfecciones. Debemos cuidar y trabajar por la heredad. Acuérdense que también aprendimos al principio que se trabajaba por la heredad y que había que aún sufrir también para ser merecedores de esa heredad como sufrió Cristo. Hay un texto, no me recuerdo bien la cita, pero creo que era en Corintios o en Romanos, cuando hablaba de que somos herederos y coherederos, ¿cierto? Lo vimos al principio. Hay 3 ocasiones importantes donde la Biblia habla de que se ocupó el sello. ¿Cuáles son? Están ahí. ¿Alguien la sabía? ¿Alguien se acordaba de alguna o no? Yo no me acordaba, sinceramente me acordaba de una nomás. Pero de las otras no me acordaba. Y pude ver lo importante de esto. Mire, Darío, cuando estaba Darío, ¿cierto? Darío, ¿qué fue Darío? ¿Fue rey? ¿Están seguros? No fue rey. Búsquenlo bien. Ahí hay un poco de historia. Yo tengo ahí los puedo compartir. No me pregunte cosas. No, Darío era un virrey. Ciro era el rey. Lo que pasa es que en la Biblia no sale bien aclarado. O sea, sale, pero uno tiene que hacer una investigación igual histórica. Darío era enviado por Ciro. De hecho, Darío iba a salir y iba a dejar a Daniel como encargado, ¿cierto? Y los sátrapas se opusieron y inventaron, o sea, confabularon para condenar a Daniel. Pero se cree en la historia que Ciro era el rey y Darío era como un virrey, un gobernador. ¿Me entiendes? Por eso cuando le ofrece a Daniel le dice que tomase el lugar, no me acuerdo bien la frase, pero él muestra que había un lugar antes que él. Es lo mismo que pasa con Belsasar y Daniel. Belsasar, ¿cierto?, no era el hijo de Nabucodonosor, era el nieto de Nabucodonosor. Por eso le dice a Daniel que fuera el tercero, porque él era el segundo. Y su papá se llamaba Nabodio, algo así se llamaba, Nabodio. Y él estaba gobernando por otros lados, en la guerra misma. Historia un poco de esto, ¿ya? Ya lo voy a dejar más enredado. Darío usó un sello cuando echó a Daniel en el foso de los leones. En Daniel, capítulo 6, 16 al 17. ¿Cierto? Ahí sale, ¿cierto?, en el texto, para que vayamos avanzando, dice que para asegurarse que el foso se mantuviese cerrado y que ni Daniel, ni el rey, ni nadie de los oficiales lo pudiese intervenir. Usted puede leerlo ahora ahí en voz baja, ¿cierto? La puerta del foso dice que quedó sellada. No se podía abrir a menos que se rompiesen los sellos. Y si alguien lo rompía, eso era pasar por alto la autoridad del rey, en este caso del gobernador.
El segundo caso empleado, y fíjese, era contra un hijo de Dios. Segundo caso empleado, se empleó un sello, el rey Asuero, ¿cierto? Empleó un sello y le pasó su sello, su anillo, al malvado Amán, ¿cierto? Para planear la matanza general de los judíos persas, digámoslo así, en Esther capítulo 3, verso 8 al 12. Le entregó, ¿cierto?, su anillo, y al entregarle su anillo, le entregó su autoridad. Amán tenía toda la autoridad para continuar con su malvado plan, como si fuese el mismo rey. Eso significaba el sello del rey. Y este era contra el pueblo de Dios. ¿Se fijan? Ahora, Pilato hizo sellar la tumba de Jesús. Y estamos hablando ya ahora, hablamos de un hijo de Dios, hablamos del pueblo de Dios, ahora hablamos de Dios mismo, ¿cierto? En el Hijo. En Mateo 27, verso 66, dice que Mateo recalcó la imposibilidad de que nadie pudiese robar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba sellada por Pilato. Dejando claro que la tumba, ¿cierto?, estaba sellada. ¿Cómo qué? Como Daniel en el foso. ¿Ve que hay un tipo ahí de Cristo en el evento? Estaba sellada, nadie podía abrirlo. Dicen que se extendieron unas cuerdas, ¿cierto?, por ambos costados, y esas cuerdas se hacían una mezcla ahí de barro, de arcilla o de algo así, y eso endurecía los extremos de la cuerda, cosa que la piedra no se pudiera mover por ambos lados, y eso se le ponía el sello, el anillo del rey, y era un edicto, ¿cierto?, o del gobernador en este caso, era un edicto, nadie podía romperlo. Y más encima Pilato colocó sus sellos y luego coloca guardias para que nadie abriera la tumba. Pero la obra de Dios, ¿cierto?, maravillosa y sorprendente, resucitó a Cristo, ¿cierto? Lo resucitó y no fue necesario que ningún hombre la abriese, sino que Dios mismo resucitó el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también trabajó en eso. Así que es importante que entendamos que aún fueron empleados los sellos, ¿cierto?, en contra de los hijos, en contra de creyentes, en contra de los hijos de Dios. Pero hay un sello que es usado para sus hijos, y es el sello del Espíritu Santo, y es el sello divino de Dios. Es muy diferente, ¿cierto? Un sello que entrega una vida nueva, un sello que da libertades en Cristo, y no esclavitud como los sellos de los hombres, no opresión como los sellos que vimos ahora, sino que libertad, es ser una nueva criatura. Es un concepto que quería compartirles. Letra D. Avancemos. El Espíritu Santo le atestigua en cuanto a su salvación. Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Vamos, hermanos, por favor, buscando. Se nos va la hora. Capítulo 4, verso 13. Y Romanos 8, 16. ¿Quién tiene uno? Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Por favor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Mantenga ahí ese, por favor. ¿Se fija? En esto sabemos que permanecemos por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, verso 13, ¿quién lo tiene? Bueno, Juan, de nuevo. Ya creo que se nos repiten lo mismo. Vamos. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, el que nos ha dado el Espíritu. En que nos ha dado el Espíritu. Por eso sabemos. Romanos 8, 16. Mano Dylan, gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces su función, la función del Espíritu Santo, es dar seguridad espiritual acerca de nuestra salvación. ¿Usted tiene seguridad acerca de su salvación? Amén, ¿cierto? Entonces no descuide su vida cristiana, porque está entristeciendo al Espíritu, que le dice, oye, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, ¿cierto? Le dice. Entonces no lo descuide, porque Él está diciendo a su espíritu, eres hijo de Dios, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué pecas? ¿Por qué hiciste esto?
¿Cierto? Y ahí se une con el alma y la conciencia, como aprendimos la vez pasada, que nos acusa y nos dice. Porque Él da testimonio a nuestro espíritu y nos dice. Bien, entonces, la relación de que vivimos en Cristo y Él en nosotros se muestra en los cristianos que guardan, ¿cierto? Estos mandamientos que menciona 1 de Juan 3:23, que son esenciales. Por favor, hermano Daniel, tú tenías 1 de Juan 3, ahora versículo 23, el anterior. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, ¿cómo podemos tener esa seguridad? Es porque primero creemos en Cristo, luego también mostramos amor a los hermanos y llevamos una vida recta y honrada. La presencia del Espíritu no solo es espiritual, sino que también es práctica para nuestra conducta. En nuestra conducta Él confirma su presencia. Quizás a veces no sintamos que pertenecemos a Dios y descuidemos nuestra mayordomía, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo. O sea, no puedo excusarme. Porque pasa eso. No, es que tal vez no soy salvo. Y justificamos el pecado. Y ahora sí quiero ser salvo. Yo no juzgo a la gente, pero en muchos casos he visto hay una manipulación de eso. Hay una manipulación en ese sentido. Su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con su amor divino. Debemos administrar bien esta área de nuestra vida y no descuidarla, hermano mío. No debemos descuidarla. Voy a avanzar. El Espíritu Santo le enseña la Biblia. Aquí está más o menos los que me había preguntado hermano Manuel. El Espíritu Santo le enseña la Biblia. Ya Javier, Juan 14:26. Estáis muy callado. Alejandro, Juan 16, 13 al 15. Y espérame un poco. Daniel Sánchez ahí leyó, ¿no? No. 1 Corintios 2, 9 al 10. 1 Corintios 2, 9 al 10. Ok, Javier, vamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará, ¿cierto? Y os recordará, le decía a los discípulos, ¿cierto? El 16, 13 al 15 que lo leímos, pero repasémoslo nuevamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo el que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, hermano. 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, hermanos míos, su función es nutrir nuestra parte espiritual. O sea, no es el pastor el que le está enseñando hoy. Yo soy un instrumento que reparte la palabra de Dios, y un instrumento del Señor, un instrumento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando de su vida, el Espíritu Santo le está instruyendo, el Espíritu Santo me instruyó a mí para poder, ¿cierto?, a la vez ser instrumento de instrucción. ¿Entiende eso? Es el Espíritu Santo el que nos hace saber, porque yo por mí solo nunca hubiera entendido esto. Necesité de la dirección y de la ayuda del Espíritu Santo para poder entender que entrara en mi cabecita, ¿ah?, tan limitada a veces. Y eso pasa en todos nosotros. Le necesitamos, porque Él hace esa obra. Él nos instruye, Él nos enseña. Esas cosas que usted ha leído en casa y ha aprendido y ha sido instruido y lo han enriquecido, no es por su inteligencia. Es la obra de Dios. Es la obra de la Trinidad. Por medio de su palabra,
aclarándole toda la palabra del Señor. Las cosas difíciles y las cosas complejas Él las va aclarando a su tiempo. No sabemos todo, obviamente, pero eso es una instrucción constante y diaria para poder ir aprendiendo cada vez más. Entonces su función es nutrir nuestra parte espiritual, nuestra vida, para poder ver, ¿puedes cerrar la puerta, por favor, hermano? Entender la palabra de Dios y así poder aplicarla en nuestras vidas, siendo un mejor mayordomo de su obra. Porque si no me instruyo, no permito que el Espíritu me instruya, ¿qué tipo de mayordomo voy a ser? Un mayordomo ignorante. Por ende voy a ser un mayordomo infiel, porque no voy a saber cómo servir al Señor si no me dejo que Él me instruya. Un mayordomo infiel voy a ser. Yo debo permitir que la obra del Espíritu Santo instruya mi vida para poder ser cada día un mejor mayordomo de Dios, un mejor administrador de su obra externa y aún interna, que es mi cuerpo, poder administrarlo bien. Para eso necesito la instrucción del Espíritu. No mi inteligencia, la instrucción del Espíritu. No mis habilidades, la instrucción del Espíritu. Enseñándome y alimentándome por medio de su palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como leímos, lo que significa que es la fuente de la verdad. Dice que en Juan, cierra bien por favor, hermano, que se escucha. Dice en Juan 16, dice que Él va a guiarlos, dice Él os guiará. No dice que va a obligarlos, dice que los va a guiar. No va a obligarlos ni va a llevar a los discípulos a la verdad. Él los va a guiar. Ellos solo debían seguirlo a toda la verdad. Esto alude a la verdad necesaria, como dijimos, para ser santos, maduros y equipados, ¿cierto? Y también preparados para las verdades sobre la iglesia y los eventos futuros. El Espíritu Santo iba a hacer esa obra a los discípulos y hace esa obra también en nosotros. Nos prepara para los eventos futuros. Nos instruye. Solo el Espíritu puede revelarnos las verdades de Dios. Nunca habríamos descubierto, como dije, por nosotros mismos los misterios de Dios o los beneficios de la muerte de Cristo, a no ser por el Espíritu Santo. Sin embargo, los conocemos porque los experimentamos, ya que Dios nos los ha concedido. Si no administramos bien nuestra área espiritual, no seremos los creyentes maduros que la Biblia nos manda a ser, esos que tienen que comer ya un alimento sólido, como dice Hebreos. Si no permitimos que el Espíritu Santo nos instruya, no vamos a ser esos creyentes maduros que Dios nos manda a ser. Y seguiremos, ¿cierto?, tomando lechecita nomás, como un bebé recién nacido. Si no permitimos la obra instructiva, ¿cierto?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como dije, ¿qué mayordomo seré si no me alimento bien, ¿cierto? Un mayordomo bien malo. ¿Cuántas me quedan? ¿Por qué nunca alcanzo a terminar nada? Siempre digo, Pastor Eliseo, me afano estudiando y siempre hago menos de lo que estoy. Bien, dejémosla hasta aquí, porque la que viene es más larga. Dijimos hasta el Espíritu le enseña la Biblia. Nos quedan 3 más, que es el Espíritu Santo intercede por usted en oración, el Espíritu Santo le conforta en tiempo de necesidad, el Espíritu Santo le da poder para servir a Dios. Luego viene cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Aquí vienen, y voy a hablar de un tema que es bien importante también, los frutos, para que quede todo bien claro el tema de los frutos. Voy a hablar, si Dios quiere, la próxima semana acerca de eso. Hay frutos externos y frutos internos que produce el Espíritu Santo. ¿Ok? No yo, el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a hablar de eso entonces la próxima semana. Esa no se adelante. Al tiro empiezan a notar.